Quiero presentarme, como ya nos dijo nuestro pastor. Me llamo Jennifer Joana Giotto Cortés, vengo desde Golfo Santa Clara. Para todas las personas que nos miran a través de las redes sociales, estamos en transmisión y quiero dar inicio, ¿verdad? Dando mi testimonio esta mañana, compartirle a cada uno de ustedes que están aquí. Quiero empezar diciéndoles cómo era mi vida antes de conocer al Señor. Yo, toda mi vida, mis padres, mi mamá siempre trabajó de muy pequeña. Cuando mi mamá y mi papá estaban juntados, porque jamás estuvieron casados, siempre estaban en unión libre, tenían muchos problemas ellos, y entre uno de ellas siempre había separaciones, y la última separación de ellos fue pues que mi mamá estaba embarazada de mí, y ellos se separaron. Mi mamá fue madre y padre para mí, porque mi padre nunca estuvo con nosotros, y ella siempre luchó para sacarnos adelante. Y sin ella ir a una iglesia, desde muy pequeña ella empezó a congregarse con mi pastor, que es mi suegro, pero una y otra cosa, ¿verdad? Ellos se alejaron, son conocedores, pues, pero ahorita ya tiene mucho tiempo de que no se han estado reuniendo, congregando, ¿verdad? Y mi mamá me exigía mucho que fuera a las iglesias, a las católicas, pero a mí no me gustaba, para mí pues nunca me gustó, ¿verdad? A mí lo que me gustaba era andar en las calles, andar de rebelde. Tomé una mala decisión, me junté muy pequeña, a mis 13 años yo ya me junté, tuve a mi primer bebé. Con la persona que estaba pues me maltrataba, y entre uno de esos golpes aborté a mi primer bebé. De ahí fue cuando salí embarazada de David. Por lo que no saben, pues David de sangre no es de Adonicam, pero el Señor me puso a un gran hombre, ¿verdad? Que Él me aceptó a mi hijo y a mí. Entonces me separé. De ahí, pues, de esa separación, yo me encerré en mi mundo de la drogadicción, me empecé a drogar, quise suicidarme muchas veces, me cortaba mis manos, y mucha gente me decía que si por qué no me cortaba en las partes donde muchas de las mujeres, muchos de los hombres se cortan en las piernas, pero a mí no me daba vergüenza, me gustaba que la gente me mirara como yo era una muchacha rebelde. Empecé a tomar alcohol, empecé a enredarme en muchas cosas. Yo era una muchacha de la calle, a mucha gente le caía mal. Empecé a traer navajas, muchas veces traía navajas de doble filo en mi boca, me las metía, jugaba con ellas, estaba 100% endemoniada, porque eso no es normal que una muchacha, una persona, un hombre, una mujer esté jugando con su vida. Y mucha gente me decía que si no me daba miedo que se me pasara una de esas navajas, y yo le decía que no, que me daba satisfacción ver mi boca ensangrentada, verme cómo mis manos se me llenaban de sangre. Y mi mamá muchas veces me decía, te voy a quitar a tu hijo, me decía, y te voy a encerrar. Y a mí pues nunca me importó eso. De ahí pues fue un 12 de febrero, estaba yo trabajando, y ese día yo recuerdo que un día de esos yo me quise suicidar. Estaba al borde de colgarme. De hecho yo ya estaba lista para despedirme, y recuerdo que esa mañana dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar hasta la noche que estén todos dormidos. Me fui a trabajar, y ahí cuando estaba trabajando iba pasando a Adonicam, y a mí en las calles me conocían como la Chola. Me gustaba tirar trompones, me gustó mucho el box, entrené box, me gustaban mucho los pleitos. Entonces ese día iba entrando a Adonicam,
Y yo pues le dije a él, ¿sabes qué? Quiero hacerme un corte, no sé si me lo puedes hacer. Y me dijo, no, pues sí, me dijo. Y él me hizo una pregunta, y él me dijo, ¿todavía tienes tu corazón abierto, dice, para alguien más? Y yo pues como era, dije, pues sí, le dije yo, pero yo sin pensar, sin saber lo que iba a pasar. Él me dijo, ¿sabes qué? Tienes tu cita para el día de mañana. Y no, pues sí, fui. El día, esa noche que yo me quise suicidar, me esperé. Dije, pues no quiero irme con mi corte, quiero irme bien arreglada, según yo en mi mente. Entonces fui a cortarme el cabello. Y ahí en la barbería, ¿verdad? Pues me traían a carrilla, ¿verdad? No, pues de que él va a ser tu novio. Y empezaron mucha gente, estaba otra persona ahí que también le gusta mucho las bromas. Y no, pues yo estaba bien colorada, estaba bien roja. Y yo que le marcaba a mi mamá no venía. Y mi mamá, ya es hora, y mi mamá no venía, parecía de adrede. Yo decía, ay, esta mujer no se apura. Entonces, así quedó. Él me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? Te quiero invitar a la iglesia, vamos. Yo le dije, pues bueno, pues voy a ir. Entonces, fue un 17 de febrero que yo, la primera vez que entré a una iglesia cristiana. Y recuerdo que esa vez que yo estuve en una iglesia me sentía incómoda, me sentía desesperada porque jamás había entrado en una iglesia cristiana. Y recuerdo que sin saber que era el cumpleaños de Adonicam, pues hicieron comida, hicieron un convivio para él y yo me sentía desesperada. Recuerdo que esa vez me acompañó una prima y yo le decía a ella, ¿sabes qué? Se fue a Adonicam a la tienda y le dije, ¿sabes qué? Me quiero ir a mi casa. Y ella me decía, no, pues que espérate que llegue a Adonicam para que le avises. Y yo, no, ya me quiero ir. En el momento que yo me quería ir, ¿verdad? Iba llegando a Adonicam y pues no me fui. Entonces, fue un 10 de marzo que yo recibí a Cristo en mi corazón. Decidí recibir a Cristo. Y recuerdo que esa vez que yo fui a la iglesia, dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de tomar, voy a dejar de mis drogas y voy a dejar de estarme cortando. Y siempre era una lucha para mí dejar esos vicios. Fue siempre una lucha para mí dejar todas esas malas costumbres, todas esas malas decisiones que yo había tomado. Y sí luchando. Recuerdo que fue ese día que yo recibí a Cristo, pues fui novia de mi esposo. Y nadie me creía, ¿verdad? Porque yo era una muchacha groserísima además. Siempre fui una muchacha grosera. Siempre fui una muchacha maleducada, no por mis padres, sino por mis malas decisiones. Entonces, de ahí fue cuando surgió nuestro noviazgo. Fueron luchas, muy fuertes luchas. Cuando yo decidí casarme con mi esposo, recuerdo que para mí era extraño ver a mi suegra en las noches orar. Y yo nunca a nadie le dije yo que me sentía incómoda, pero ellos me miraban mi incomodidad. Entonces, yo recuerdo que una vez que miré a mi suegra orando en la iglesia, en su casa, perdón, leyendo la Biblia, yo decía, ¿esta señora no se va a dormir o qué? Decía yo. Entonces, cuando yo estuve casada, fueron grandes luchas, todavía me quería cortar mis manos, pero era porque no me había todavía sometido 100% a Dios. Aún no quería dejar mis rebeldías, aún no quería dejar mis malas decisiones. Y recuerdo que una noche estaba en cama, estaba acostada, y era noche de eso. Y recuerdo que yo esa noche yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero seguirte, yo quiero ser una mujer como debe de ser, porque yo madre, de cuando tuve a David, nunca aprendí a ser madre, porque yo me iba a trabajar, ahí lo dejaba a él. Jamás me sometí como una madre. Entonces, cuando yo empecé a someterme más a Dios, fui aprendiendo, fui enseñándome a mí misma cómo ser madre, cómo ser esposa a la vez, porque pues nunca había aprendido y nunca había decidido ser una mujer. Y recuerdo que esa noche estaba acostada, dormida, y yo le pedí perdón a Dios. Le dije que ya no quería esas malas decisiones, yo quería tomar un camino correcto, donde yo le podría agradar, donde yo podría servirle más a Él. Y recuerdo cuando yo estaba acostada, el Señor me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. Y recuerdo que esa noche que yo estaba acostada pidiéndole perdón a Dios,
hubo una lucha muy fuerte, porque yo estuve en el infierno, esa noche yo estuve en el infierno, yo me sentía como me estaba quemando. Y recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Y algo me jalaba a mí, me decía que no, que yo le pertenecía a Él. Y recuerdo que esa noche que yo estaba ahí, miré a ángeles y recuerdo que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi hija y tú vas a estar conmigo. Y recuerdo cuando yo estaba en esa lucha, el Señor me dijo, ve a la cocina, me dijo, ahí está tu esposo y está tu suegra, van a orar por ti por liberación. Y yo cuando me bajé de mi cama, yo quise caminar y sentía que había unas cadenas, algo pesado en mis pies, no me dejaba avanzar. Y yo estuve en la lucha queriendo correr, pero no podía correr porque sentía un gran peso en mis pies. Y cuando yo le dije, basta, hasta aquí, sentí un gran alivio y pude correr con mi suegra, con mi esposo. Y cuando yo llegué ahí estaba mi suegra, estaba mi esposo y lloraron por mí por liberación. Y recuerdo que de esa noche yo sentí un alivio, me sentí como una niña, una persona nueva. Ya no sentía esos malos pensamientos, ya no sentía ganas ni de cortarme. Y recuerdo que desde esa noche mi vida ha cambiado bastante. Tengo 5 años de matrimonio, que al principio eran muy difíciles, pero gracias a Dios que con nuestra lucha, ¿verdad? Hemos aprendido a llegar hasta aquí y lo que nos falta. Entonces, yo me siento bien contenta porque ha sido un tiempo, ¿verdad? Unos meses que me puse mala. Me decían que tenía tumores en mi cabeza, me decían que me iba a quedar ciega. Y nosotros nos pusimos en oración, en ayuno, nos sometimos más al Señor. Y recuerdo que la vez que me dijeron a mí que yo me iba a quedar ciega, 100% ciega, me mandaron hasta Hermosillo. Y cuando llegamos a Hermosillo me hicieron tomografías, me hicieron estudios. Y me decían, no, pues que sí tienes algo, sí tienes algo. La última vez que me volvieron a marcar, ¿sabes qué? Me dijeron, vuelve porque algo salió mal en la tomografía, ocupamos hacerte otra tomografía. Cuando llegué a hacerme la última tomografía, me citaron para el día siguiente y se me quedó mirando el especialista y me dijo, ¿sabes qué? No sé a qué te mandaron hasta acá si tú no tienes nada. Y yo le decía, pero ¿cómo que no tengo nada? Si en los estudios me sale que tengo un tumor, que me voy a quedar ciega. Me dijeron, ¿sabes qué? No tienes nada. Y antes de yo entrar ahí al hospital con el especialista, mi suegro me dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a tener nada, cree en el Señor y no vas a tener nada. Y cuando yo entré ahí, yo pude ver la mano del Señor, que fue el Señor el que me dio la noticia de que yo no tenía nada, que yo no me iba a quedar ciega, que yo no iba a tener problemas. Hace poco también, para finalizar, estábamos en la reunión y estaba mi esposo en la alabanza y la niña Yanel me dijo que se la podía cargar. Yo la cargué a la niña y en mi pecho me dolía mucho. Yo no podía respirar. Entonces, lo que yo quería hacer era irme a mi casa. En cuanto yo iba a ir a mi casa, algo me detuvo y yo me acerqué a mi suegro y le dije, ¿sabes qué? Me siento mal. Y él me decía, ¿qué tienes? Y yo le decía, me siento mal. Y de repente ya no supe nada de mí. Entonces, yo no me escuchaba a mi suegra que estaba orando por mí. Entonces, yo recuerdo que estuve en el hospital, en particular, y cuando yo quise reaccionar, me sentía todo mi cuerpo entumido, no podía hacer fuerza, no podía hacer nada. Cuando se me pasó, la mitad de mi cuerpo lo tenía inmóvil, como si fuera sido una embolia. Y yo le decía a mi esposa, es que no siento nada de mi cuerpo. Entonces llegamos a mi casa, me dieron medicamentos, me dijeron que estaba deshidratada, me dieron medicamentos. Y yo le decía a mi esposa, es que no me siento bien, o sea, la mitad de mi cuerpo no lo siento para nada. Tenía mi boca chueca. Entonces, al día siguiente me llevaron al centro de salud para que nos dijeran resultado, me pudieran dar otro resultado.
Y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que irte a urgencias hasta San Luis para ver si tu cerebro no está dañado, para ver si no sufriste algo en tu cerebro. Y yo dije, pues acaba de salir de una y yo vuelvo a otra. Y siempre está eso de que, ¿por qué me pasan las cosas a mí? Pero hay veces que uno no entiende, o hay veces que el Señor tiene un propósito en tu vida, y hay veces que uno no lo entiende. Entonces, fuimos a San Luis, me dijeron que tenía estrés, que era por estrés lo que me había pasado. Y no pasó ni un mes, no pasó ni una semana, cuando de repente empecé a caminar, la mitad de mi cuerpo ya lo pude sentir. De hecho, mi esposo, no sé si no me creía, no sé, me pellizcaba él y yo le decía, me vas a sacar moretes de tantos pellizcones que me das, pero yo no sentía nada, ¿verdad? Entonces, yo me siento bien contenta y agradecida con el Señor, porque a pesar de que me han pasado situaciones difíciles, a pesar de que me han dicho, sabes que te vas a quedar ciega, a pesar de que me han dicho que a lo mejor me puedo quedar inmóvil de la mitad de mi cuerpo, sabes que el Señor ha estado conmigo y es el que me ha sostenido hasta este momento, pero es porque yo me he sometido a Dios. Y hay muchas veces que se nos hace difícil, pero cuando nosotros miramos la mano del Señor, entendemos más las cosas. Y yo, hasta ahorita yo entiendo que es por un propósito el Señor hace las cosas, no las hace nomás porque sí, el Señor lo hace con un propósito, y el propósito del Señor era para que yo estuviera aquí con ustedes esta mañana y les pudiera testificar de las grandezas que el Señor ha hecho con mi vida. Y yo sé que también el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida, y me siento contenta y agradecida con el Señor, porque tengo un esposo maravilloso, tengo unos suegros maravillosos, no porque ellos estén aquí, no porque mi esposo esté aquí, sino que porque el Señor me los ha puesto en mi camino. Y aunque mucha gente me decía que no iba a durar, porque sabían cómo yo era. Y recuerdo que una vez antes, nosotros siempre hacemos fiesta familiar, convivio familiar, un encuentro familiar. Y recuerdo que esa vez yo me fui a San Luis sin mi esposo, me fui yo sola con mi mamá y mi hijo David. En ese entonces no tenía a Janet ni al bebé. Y recuerdo con las personas que yo tomaba, llegó mi tío y me abrazó y me dijo, ¿quieres un bote? Me dijo él. Yo le dije, no, le dije. Y él me dijo, si no está nadie aquí contigo, no está nadie, pero está el Señor. Y él me decía, pero no pasa nada. Pues sí, tampoco no pasa nada. Le digo, yo no quiero, le decía. Y entonces él en la terquedad, invitándome, y él miró que yo lo rechacé. Y de repente fue a la bocina, porque teníamos música, fue a la bocina y puso canciones de reggaetón, rancheras, y empezó él con sus canciones. Y me invitó a bailar, vamos a bailar, así que te gusta, que no sé qué. Y le dije, no, tampoco. Vamos, me decía, no, que no. Entonces él miró que yo lo rechacé, no porque no estaba mi esposo, yo lo podía hacer, pero no porque yo no quería, ya no me gustaba. Entonces así quedó. No pasó ni media hora cuando él llegó, a mí me abrazó y me dijo, ¿sabes qué? Nomás te estaba calando para ver si tú aceptabas, me decía, para ver si los disque cristianos, me decía él, son verdaderos o son fieles, me decía. No, pues yo soy fiel, decía, por eso es que no tomo, ya no bailo, ya no me gusta eso. Ahora me gusta adorar a Dios, me gusta exaltarlo, me gusta hablarles del evangelio, me gusta compartirles a las personas. Y él me dijo, ¿sabes qué? Te felicito porque yo pensaba que tú nunca ibas a cambiar. Y yo le decía, es que yo soy nueva criatura, aunque tú no lo creas, yo soy nueva criatura en el Señor. Y así que me siento contenta y agradecida con el Señor porque hasta aquí sigo y sigo luchando. Y si vienen dificultades en mi vida, yo me voy a volver a levantar porque soy una hija de Dios. Y yo sé que aunque muchas personas te puedan decir, ¿sabes qué? Tú no vas a cambiar. Tú sigue creyendo en ti misma y sigue confiando que tú lo puedes hacer en la ayuda del Señor. Así que, hermanos, muchas gracias por esta oportunidad que usted nos brinda de escucharme y de decirle, de verdad, que sigan luchando. Aunque vengan dificultades en tu vida, sigue luchando, no te detengas. El camino es difícil. Nadie dijo que ser cristiano iba a ser fácil. A pesar de las dificultades, como les digo, ¿sabes qué? El seguir a Cristo también es difícil. Y por eso es que estoy aquí con ustedes, diciéndole que también, a pesar de las dificultades que me ha pasado, también me he levantado en la ayuda del Señor. Así que muchas gracias por este tiempo que me brindan de estar aquí con ustedes y poderles compartir. El Señor les bendiga.